Coopevian CTA, Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Profesional de Antioquia. Somos una empresa que hace parte de la economía solidaria, líder a nivel nacional en la prestación de servicios integrales de vigilancia y seguridad privada. Más de 4 décadas en el sector. Nos caracterizamos por la cultura del servicio, investigación de mejores prácticas y capacitación permanente de nuestros asociados y empleados. Buscamos así el mejoramiento continuo con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Nuestra misión es prestar servicios integrales de seguridad, generando confianza a los grupos de interés, basados en la anticipación al riesgo y la responsabilidad social, promoviendo la felicidad organizacional en nuestros colaboradores. Nuestra visión es ser una organización solidaria, sostenible y vanguardista desde la anticipación al riesgo, logrando la protección integral de nuestros grupos de interés. Estamos comprometidos con tu tranquilidad, cuidando lo que más quieres. Bueno, mientras va llegando la gente, siempre aprovechamos a poner uno de los comerciales de la empresa patrocinadora que hoy es Coopevian, 40 años en el mercado ofreciendo seguridad. Aquí está Carlos Eduardo Vanegas, que nos acompaña hoy, de vieja guardia, de vieja data. Enseguida, Carlos, vos y yo conversamos y te presento. Hemos acostumbrado a pasar una pequeña investigación, una pregunta, para que ustedes la vayan respondiendo mientras la gente nos va llegando. Los invito a irla contestando. Es una sola pregunta, es un tema cooperativo que pues Coopevian quiere entenderlos un poco más. También les cuento que para los clientes que estén acá de Coopevian, estamos enviando la encuesta de satisfacción de clientes para que la respondan. Es muy, muy importante su opinión para Coopevian. Estamos entonces en este momento con casi 20 personas. Iniciemos dándole respuesta a la encuesta para entonces entrar en materia que hoy es un tema bien, bien interesante. Gestione los riesgos de una EPH en la temporada de receso. Se viene Semana Santa y vienen unos riesgos muy particulares que Carlos hoy nos va a hablar con toda su experiencia. Yo he tenido oportunidad a veces con Carlos hablar y me habla de cosas tan grandes que uno se queda asustado, porque son temas de riesgo que no son realmente una Semana Santa ni un edificio, son unas cosas increíbles del riesgo financiero, del riesgo de la continuidad de un negocio. Entonces, hoy tenemos de verdad que un invitado muy, muy especial. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Claro que sí, Carlos. Carlos, pues bueno, vamos, mientras la gente nos va respondiendo, yo quiero presentar a Carlos. Carlos Eduardo Vanegas lleva 30 años o 35 años en el tema de gestión del riesgo y él hace cara como que, pero él es real, fue uno de los precursores de este tema en Colombia y hoy tiene una empresa que se llama Zona Segura. Él ahí es gerente de conocimiento, consultor en gestión del riesgo y continuidad del negocio. Carlos es socio fundador y fue gerente. Ahora creo que estás en un tema ya más de acompañamiento y de conocimiento de todo el sector, ¿no? Así es, Álvaro. Fundamos hace 18 años la compañía. Hemos acompañado a muchas organizaciones a comprender que hay que entender, conocer, entender y controlar el valor del riesgo. No solamente tener medición del riesgo, sino controlar ese riesgo y también medirlo en su valor real, ¿cierto? Porque hemos dado un brinco a pensar que todo lo que hacemos para asegurar el riesgo en una organización es un gasto y en realidad ese gasto hay que controlarlo y saber cuál es ese valor y cómo ese valor impacta nuestros estados financieros, tanto en las organizaciones públicas como privadas. Y entonces
llevamos ya así un rato dando lora sobre el tema. Copevian es un gran amigo de mi casa y nosotros nos sentimos muy conectados con ellos porque fuera de que conocemos la empresa desde hace muchísimos años, la hemos visto progresar y consolidarse en el mercado con una oferta diferente y entonces los hemos acompañado en estructurar cosas que ellos tienen hoy como servicios en los temas de gestión de riesgo y nos sentimos muy orgullosos de ver cómo han evolucionado solitos y ya pues como en autogestión y sin necesidad de la mano del profesor y me siento muy orgulloso de lo que ellos han realizado y de lo que siguen evolucionando. Claro que sí, o sea, uno cuando ve el sector cooperativo, ve que la cooperativa más desarrollada sí ha sido Copevian, ¿cierto? Y de la mano de expertos como vos han llegado muy alto y obviamente de trabajo en equipo que ellos tienen. Pero me parece a mí que este tema del riesgo lo tenemos subestimado y no solamente el sector de la administración de la propiedad horizontal, sino todo el mundo en Colombia. Es un tema que en el mundo es muy viejo y que realmente nosotros apenas estamos llegando, apenas estamos aterrizando. Y si nosotros cruzáramos la gestión del riesgo como debe ser, la transversalidad que tiene en cualquier negocio, en cualquier sector, en este caso en el de la propiedad horizontal, nuestras administraciones tendrían que tener un pronóstico mucho mejor, ¿o no, Carlos? Claro que sí. Mira, Álvaro, el tema que tiene que ver con la propiedad horizontal y sobre todo con el mundo inmobiliario, tiene muchas aristas, pero una de las más importantes es que cuando yo compro una residencia, cuando yo compro una propiedad raíz de cualquier tipo, en esto nos podemos limitar solamente a los conjuntos residenciales, sino cuando yo invierto como ciudadano de a pie en una unidad habitacional o en una bodega o en un local comercial, cuando invierto en propiedad raíz, yo siempre estoy pensando en cuánto voy a usarla, cuánto voy a recibir de beneficio por ese uso. Muchas veces lo hacemos para vivir dentro de ella y entonces ahí el uso tiene que ver es con la valorización del predio, con esa valorización que cuando las condiciones de seguridad ayudan, pues el valor del predio se incrementa, pero cuando las condiciones de seguridad desmejoran, pues obviamente en esa misma proporción el valor del predio pierde, sí, valor, valga la redundancia. Claro. Pero finalmente la responsabilidad que tienen los administradores de propiedad horizontal, que es un reto grandísimo, es no solamente entender y dar aplicación a lo que aparece en la ley, que bueno, gracias a Dios ya existe un marco de ley que antes del 2001 no existía nada al respecto, o sí existían, pero eran unas cosas, digamos que una colcha de retazos en la legislación. Hoy impone un reto en las administradoras de propiedad horizontal frente a la responsabilidad que se tiene, no solamente con las cosas que no sucedan las cosas dentro de cosas negativas dentro de sus predios administrados, sino que también en beneficio de los copropietarios, pues el predio aumente su valor, no solamente por efectos comerciales, sino por efectos de agregación de valor. Y la agregación de valor es que yo vivo en un conjunto residencial con jardines bonitos, con una buena piscina, con un buen gimnasio, con unas buenas zonas comunes, con habitantes o cohabitantes que vivan armónicamente en convivencia y muchas otras cosas que son en realidad responsabilidad colectiva, pero que terminan endilgándosela a quienes hacen parte del consejo de administración y obviamente a los administradores. Esa tendencia mundial, y me parece importante hacer la claridad antes de empezar la charla, es que hay una tendencia mundial alrededor de cómo la gestión de riesgos impacta el valor de los predios.
Eso hoy en las grandes superficies, en las plataformas comerciales de retail, en centros comerciales, moles comerciales, los grandes operadores de centros comerciales hoy se están preocupando mucho por el tema de la gestión de riesgos porque indiscutiblemente el riesgo aumenta o disminuye el valor comercial de un metro cuadrado. Y finalmente, cuando yo tengo el ánimo o el apetito de inversión por una unidad habitacional o por cualquier propiedad raíz, estoy esperando que no, como mínimo no pierda valor. Y como valor esperado, no necesariamente pues entre todas las personas, pero sí en la gran mayoría, es que no solamente mantenga su valor, sino que se incremente porque es parte del patrimonio de una persona o de una familia. Sí. Carlos, muy interesante. Eso es una de las premisas que manejamos en edetodos.com y es que el valor del metro cuadrado es el indicador mayor que tiene un administrador de propiedad horizontal. Cuando entra mínimamente no debe bajar, pero año a año debe llevar un reporte de cómo está ese metro cuadrado. Pero iniciamos con esta introducción y yo quiero saludar hoy a todos los participantes del día de hoy, que sé que es una fecha muy difícil porque todos están terminando sus asambleas, viene Semana Santa y están preparando, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad porque Carlos Eduardo Vanegas es una persona muy, muy ocupada, una persona muy enredada y me sacó este espaciecito y a Copeviani de todos.com y quisimos pues aprovecharlo. De todas maneras, sé que no va a ser la primera vez y si tenemos una o otra oportunidades, Carlos, por aquí lo va a molestar. Entonces, bienvenidos hoy 25 de marzo a este webinar, el riesgo en tiempos de receso en la PH, donde hay unos riesgos muy particulares y donde Carlos hoy nos va a hablar de eso. Bienvenido, Carlos, pues, y avanzando. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Álvaro. Y entonces empecemos este banquete de información. Sí, señor. Bueno, cuando ustedes me plantearon el reto de hablar de gestión de riesgo, pues, y obviamente el encargo patrocinado por Copevian, yo te planteé al principio, yo te dije, mira, yo pienso que no tenemos que hablar solo del tema seguridad, tenemos que hablar de un concepto superior, que es el concepto de aseguramiento. Es una tendencia que hay en el mundo alrededor de que el aseguramiento no está ligado única y exclusivamente a temas de seguros, sino que el aseguramiento es como el seguro de vida de un negocio. Y entonces el primer concepto que quiero dejarles dentro de este corto espacio que tengo para acompañarlos en este tema, y es que la responsabilidad que tenemos como copropietarios, como cohabitantes, yo no sé si la palabra sea técnica o no, como cohabitantes, como copropietarios, como comunidad y como líderes responsables, como consejeros en los consejos de administración o como administradores de propiedad horizontal, va mucho más allá de tener controles para el riesgo. Ahora vamos a hablar más tarde de los temas de control y cómo hacer y tener unas escalas para poder medir, que fue lo que dijimos en los preliminares de la charla, que uno tiene que conocer, entender y controlar no el riesgo, sino el valor del riesgo. Entonces, en ese mismo orden de ideas, cuando me propusiste la charla, pues yo te dije, no me pongas a hablar de seguridad solamente porque nos quedamos cortos. Tenemos que hablar de aseguramiento. No existen los seguros de vida, existen los seguros de vida para las personas, que entre otras, pues jocosamente, son seguros de muerte, ¿cierto? Lo que pasa es que nadie va a salir comercialmente a decir, le vendo un seguro de muerte, pues que nadie lo compra. Entonces la mejor manera es voltear el discurso, pura programación neurolingüística, y venden seguros de vida. Pero para las empresas y una copropiedad, una propiedad horizontal es una empresa, es una ciudad en donde el administrador es el alcalde y donde los consejeros son los concejales que hacen control político del alcalde, pero recogen las inquietudes de la ciudadanía
para poder hacer una gestión adecuada de una multiplicidad de situaciones que finalmente todas convergen en un tema: valor del metro cuadrado. Así las cosas. Entonces, cuando hablamos de esto, yo quiero hablar sobre las categorías de los riesgos estratégicos que tiene que tener una propiedad horizontal. Y es que, como es un negocio, las propiedades horizontales deberían trabajarse como un negocio, ¿cierto? Un negocio en donde el tener un excedente en la caja nos sirve para hacer inversiones redituadas en mejoramiento de la infraestructura o de la convivencia de la comunidad en la que administramos. Pero más allá de tener esos réditos y de tener esos excedentes, también tenemos unos compromisos y unas responsabilidades como directivos y como consejeros. Recuerden que como consejeros uno tiene una responsabilidad solidaria en la toma de decisiones. Entonces, para mí hay 4 categorías de riesgos generales estratégicos en donde un consejo de administración debería como impulsar al administrador a no solo recibir la copropiedad, sino montar un plan estratégico que sea un plan que se pueda desarrollar con unas líneas de tiempo y unos controles y unas revisiones en términos de periodos o de años o de vigencias, para poder ir viendo cómo va progresando cada una de esas estrategias. Entonces, las categorías que yo avisoro en propiedad horizontal son 4. La primera es los riesgos que están asociados con la responsabilidad jurídica de la copropiedad. Esa que habla sobre la toma de decisiones. Esa que cuando vamos a donde el intermediario de seguros que nos vende la póliza, le decimos, venga, la cobertura es esta, y ellos nos entregan un producto casi que prediseñado y nosotros simplemente lo compramos. Pero hay también una responsabilidad jurídica en el sentido en que cuando yo tomo una decisión de aseguramiento, no solamente en los seguros, sino en la contratación de los servicios de vigilancia, o en la contratación de los servicios de aseo, o en la contratación de los servicios de medición de calidad del agua, o en la contratación de recreación, o cualquier otro tercero que converja en las actividades inmobiliarias, en las actividades, de la copropiedad, yo como consejero tengo una responsabilidad jurídica y que es solidaria en la toma de decisiones. Entonces, digamos que ese es el primer grupo o categoría de riesgos de los que quisiera que se sensibilizaran. El segundo grupo es el aseguramiento obligatorio para los bienes comunes, que esa básicamente está derivada pues del artículo 15 de la 675, que ahora lo vamos a leer en sus apartes porque me parece que es importante tocarlo para poder desglosarlo en temas de responsabilidad. El tercero es la responsabilidad civil de la administración, porque esa administración toma decisiones todos los días. La copropiedad, cuando hablamos de responsabilidad jurídica, es que la copropiedad como ente vivo, porque a pesar de que es un inmueble que parece un ente muerto, no es un ente muerto, es un ente vivo. Es un ente vivo que si un jardín está inadecuado y una persona o un piso está mojado y se resbala, o una tubería está en inadecuado estado de mantenimiento y se revienta, genera daños que es la misma copropiedad la que los genera. No es el apartamento, sino las zonas comunes las que lo generan a terceros, que en realidad no son terceros, sino parte de la copropiedad. Entonces, esa responsabilidad civil de la administración tiene que ver con la toma de decisiones. Y finalmente está el tema de la responsabilidad civil de los copropietarios, ¿cierto? Eso en que yo a mi vecino, ¿sí?, le puedo propiciar o le puedo generar un daño, o yo puedo ser víctima de un acto o de una situación o de un evento que me cause un tercero ajeno a mí, que es, sí, indiscutiblemente puede ser mi vecino y mi gran amigo, o con quien mis hijos se criaron
durante muchísimos años, pero el cuerpo cierto, esa unidad habitacional es un ente vivo, no es muros y techos y pisos, es un ente vivo porque tiene sistemas hidráulicos, tiene muchas cosas que hacen que puedan generarse nuevos riesgos. Entonces, cuando hablamos de esos nuevos riesgos es también mirarlos en su verdadero contexto. Entonces empecemos hablando sobre un tema que a mí últimamente me apasiona bastante y es el tema ambiental. Como son entes vivos, somos generadores de residuos. Y como generadores de residuos tenemos la posibilidad de generar riesgos a través de todo el ecosistema que significa tener una copropiedad. Y es un ecosistema que no solamente se remite al manejo de basuras, se remite también a la huella de carbono, ¿cierto? ¿Cuánta energía gastamos para mantener la planta de tratamiento de aguas? ¿O cuánta energía gastamos en la iluminación? ¿O qué responsabilidad nos cabe en el manejo de los parques y de todo el tema de jardines? También estamos hablando de la calidad del aire y ni se diga ahora del tema de bioseguridad, ¿cierto? Esa responsabilidad que tenemos dentro de las administraciones por los temas de bioseguridad. La obligación que tenemos de poder conocer de primera mano los contagios, por ejemplo, y cómo manejar ese cerco epidemiológico que aunque es del fuero personal del habitante, también impacta la armonía, la convivencia armónica con el resto de las personas que están bajo el mismo techo en esa propiedad horizontal. Entonces allí tenemos, y no solamente en la época de receso, es en la vida real, o sea, esto es una cosa que no admite discusión. Estamos en la mitad de una pandemia, no tenemos pospandemia todavía. Yo tengo aquí este personaje desde hace un año, le cambio cada semana el tapabocas, como símbolo de pronto un poquitito afectivo del tema para en todas las charlas que dicto sensibilizar a las personas en que esto no se ha acabado. Entonces, todo el tema no solo de residuos, que es a donde siempre miramos, sino todo el tema del manejo y la disposición de aguas, todo el tema de la energía, todo el tema de la calidad del aire, es nuestra responsabilidad, mucho más allá de otras cosas que también hacen parte de la convivencia entre las personas. Carlos, ahora bien, disculpa señor, que te interrumpo, ahí estarías hablando como del imperativo categórico de sostenibilidad. O sea, todos los productos y servicios que se producen en esta era están regidos por la sostenibilidad. Si no son sostenibles, no son viables. Claro, pero entonces mira que tú me acabas de poner un tema que es bien interesante y que vale la pena mencionar, y es que lo ambiental no se remite a los residuos, lo ambiental se remite, por ejemplo, al trabajo justo, al empleo bien remunerado, a la orden bien dada, ¿cierto? A la equidad de género, por ejemplo. Son cosas de la convivencia que hace que tengamos responsabilidades. Recién tengo entendido y en Zona Segura vamos a tener un conversatorio sobre eso por allá el 15 de abril con un abogado laboralista de los más connotados del país alrededor de un tema, de muchos temas, pero uno de los temas que vamos a hablar es sobre el tema de acoso laboral y cómo hay una sentencia que acaba de salir hace 2 meses, 1 mes y medio tal vez, ya cosa juzgada en Corte Suprema de Justicia, hablando sobre sala laboral, en donde condena en solidaridad a una copropiedad porque la administradora y algunos copropietarios impusieron órdenes a un guarda de seguridad que no eran pertinentes a las funciones normales que estaban contratadas. Y eso escaló y llegó hasta volverse ya cosa juzgada, o sea, ya ahí no hay
ningún tipo de reclamo o de apelación, y entonces al volverse jurisprudencia, pues todos quienes trabajan o trabajamos para propiedades horizontales tenemos que estudiar muy profundamente esto, porque las implicaciones económicas de, por ejemplo, el trabajo justo, la convivencia ciudadana, el acoso sexual o el acoso laboral, son cosas de un talante que creo que no lo hemos dimensionado lo suficiente. Carlos, me También, das oportunidad ahí para llamar la atención sobre los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la propiedad horizontal. Es un tema nuevo, es el decreto 73, si no estoy mal, ¿cierto? Y 72. sí, perdón, sí, 72. Y uno nota que no le damos la importancia necesaria a trabajar con salud, al respeto. Y todo, como decías, eso hace parte de la sostenibilidad ambiental, económica y social y cultural. Es todo un tema bien grande y que hace parte de los riesgos que tenemos dentro de la gestión. Claro que sí. Entonces no son del tiempo del receso. Aunque es típica, es cíclica más bien. Y en ese típico y cíclico, pues tenemos unas responsabilidades que no podemos soslayar de ninguna manera. Entonces, ahí hay una contratar adecuadamente a un tercero, ¿sí? Las responsabilidades que tenemos con esas personas que llegan a nuestra copropiedad a hacer algún trabajo o que llegan a donde un habitante y que pasan por las zonas comunes. Es que el que va a hacer una reparación en un apartamento tiene que pasar por las zonas comunes y algo de zonas comunes tocará. Entonces, ahí hay situaciones muy específicas. Yo tengo una anécdota personal hace relativamente poco, por allá en el mes de septiembre, en el departamento de Medellín. Eh, el, el, apartamento del frente del mío estuvo desocupado muchísimo tiempo. Y llegaron, y como estuvo desocupado mucho tiempo, los dueños parece que no pagaban los servicios públicos, no los pagaron a tiempo, y entonces cuando alquilaron, así de una liberalidad grandísima, le dijeron al inquilino, que ellos ya iban a pagar los servicios públicos, pero que no había ningún problema, que quitaran los sellos del corte del agua, que ellos iban a poner eso ya rápidamente a, a funcionar. Ellos se pasaron un viernes y el señor, pues muy tranquilamente, llegó y contrató a alguien para que hiciera ese trabajo, y lo que hizo fue reventar un tubo. Y reventar un tubo en un tercer piso significó dejar sin agua 19 pisos hacia arriba, porque fue una cosa impresionante, porque es una construcción que ya tiene muchísimos años y la independencia de la ductería estaba ahí como comprometida. Entonces, eh, en los tiempos de receso, pues hay unos riesgos que tenemos que mirar y que tenemos que sentir y velar por ellos, y es los cambios de presión en las tuberías. El hecho de que haya unidades habitacionales desocupadas, o que las personas han salido de sus lugares de residencia a disfrutar de su descanso, hace que los sistemas hidráulicos se sobrepresionen, sobredemanden, y en esa sobredemanda, pues si yo no hago un control previo y periódico de esas instalaciones, pues puedo tener problemas. Esto tiene que ver no solamente con el acueducto, sino también con el alcantarillado. Y lo uno va con lo otro en la cuenta de servicios, pues lo uno va con lo otro en el mantenimiento. En el sistema eléctrico, pues también hay otra cantidad de riesgos que muchas veces no avisoramos. La luz azul, esa de los bombillitos y los testigos que tenemos en nuestras casas. El bombillito rojito, el bombillito azul, el del televisor, el testigo que muestra que el televisor está apagado, todo eso que se llama luz azul crea un universo de demanda. Y en ese universo de demanda, para el habitante también debería invitarse a que se controle
Efectivamente. Entonces, que cuando vayan de salida o vayan a descansar, en las recomendaciones también les sugieran desconectar esos aparatos que tienen testigos o luz azul, que finalmente están conectados al a la energía y en cualquier momento, por un tema de aterrizadas en descargas eléctricas atmosféricas, pueden causar daño. Ahora que estamos en este invierno crudísimo en todo el país, pueden causar daño a los aparatos eléctricos y electrodomésticos en sus residencias. Riesgos asociados a la infraestructura, pues ni se diga. Pues cuando estamos acostumbrados se nos vuelve paisaje, los muros se nos vuelven paisaje, las columnas se nos vuelven paisaje, la pintura se nos vuelve paisaje, los techos se nos vuelven paisaje, las terrazas se nos vuelven paisaje, pero hay riesgos que se derivan de la infraestructura que también hay que mirar, identificar y tenerlos monitoreados adecuadamente. Y en esto los servicios de vigilancia cobran una actuación supremamente importante. Y no quiero menospreciar, yo vengo de allá, yo trabajé durante muchos años en servicios de seguridad, en servicios de vigilancia, pero puede haber algo más aburridor que dar vueltas y vueltas y vueltas en un predio. Pues yo me tengo en 12 horas tengo que entretenerme en algo, más allá de coquetear con las chicas del servicio. Entonces, ponerles tareas que hagan parte de la seguridad física de las instalaciones no excede la función. Es una función de inspección y de reporte. Ahora, al final de la charla, vamos a hablar sobre eso. Pero hablar sobre riesgos de infraestructura es hablar sobre la calidad, el estado, el mantenimiento, el cuidado y la conservación de todas las instalaciones físicas de una copropiedad. Tengo una Carlos, anécdota, señor. no, dale, sigue con tu anécdota que te iba el caso que se vio ahora en Medellín de la semana pasada de la infraestructura y que ha sucedido muchas veces con vehículos y pareciera que no tuviesen la seguridad necesaria. Pero te dejo con la anécdota y si quieres haces una mención sobre ese evento que ha pasado varias veces en el país ya, ¿cierto? Claro, Que llega usted, se elevó, le metió la reversa y adiós. claro, y si yo veo que un tope llantas está averiado o no está en buen estado o está suelto, pues eso es objeto de observación y de reporte. O sea, no solamente mirar que los carros no estén rayados o colisionados o con las ventanas abiertas, sino que también se fijen en la demarcación, en la señalización. Acuérdense que demarcación es horizontal y señalización es vertical. En las características físicas de la movilidad. Ahora, en el penúltimo aparte voy a hablar de movilidad, pero todo eso que significa infraestructura. Yo me acuerdo en algún momento de mi vida, yo era gerente de una compañía de vigilancia y cuidábamos la casa de un industrial muy reconocido en Colombia. Y ellos nos dejaban, literalmente, nos dejaban el 26 de diciembre hasta el 10 de enero, nos dejaban al cuidado de todas sus residencias, en un conjunto de casas, en un sector muy exclusivo de Medellín. Y entonces, el 26 de diciembre, la familia entera, bueno, pasaban 24, 25, hacían su fiesta, todos los regalos, todo lo demás, y el 26 de diciembre se iban para el extranjero y nos dejaban absolutamente todo, o sea, la cocina, todo, absolutamente todo, lo teníamos que cuidar y que no pasara absolutamente nada. Pues un nieto del industrial le habían regalado una bicicleta y obviamente no se la podía llevar para Miami a pasar el año nuevo en Miami, entonces dejó la bicicleta y a un guarda de seguridad se le ocurrió que él iba a hacer la ronda en la bicicleta. La vio puesta ahí y él se montó en la bicicleta. Y el diagnóstico después es que le dio un calambre justo cuando estaba pasando por la piscina. Cuando le dio el calambre, se cayó a la piscina, el señor no sabía nada y se ahogó.
¿cierto? Son ese tipo de cosas que suceden en el tiempo emergente. Cuando tú me decías, hay cosas que pasan en los tiempos de descanso. Sí, esas cosas pasan en los tiempos de descanso. Y no es un hurto, miren que no es un hurto. Se ahogó el vigilante. Pues esto parece un chiste, pero y de pronto ahora nos reímos, pero es un tema súper doloroso para la familia, penoso para la empresa y doloroso para los clientes, porque los clientes querían y adoraban a ese vigilante, porque llevaba 10 años trabajando con ellos. O sea, él se sentía parte de la familia y se sintió en la libertad de hacer la ronda con la bicicleta, pero se mató, ¿cierto? 1000 formas absurdas de morir. Eso es infraestructura, eso es el cuidado del bien que nos entregan. Pero ese cuidado del bien que nos entregan no es solamente responsabilidad del guarda de seguridad, ojo, es dar la orden y escribirla adecuadamente, ¿cierto? Porque también cuando escribimos las órdenes de manera inadecuada terminamos metidos en un problema de responsabilidad. Y tengo otra anécdota para eso. Y es que un día cualquiera en una puerta reja, en una copropiedad, en este caso en un centro comercial, se robaron la puerta reja, una puerta reja grandísima, o sea, de barrotes, de hierro, eso lo iban a vender por chatarra, pero se lo llevaron. Entonces el centro comercial quedó de puertas abiertas 24 horas, llega el jefe de seguridad y de esto se debe acordar muy bien Carlos Corredor, porque nos tocó juntos en otro escenario. Y entonces, en ese escenario, el jefe de seguridad llegó y nos dijo, venga para acá, me paga la puerta. ¿Cómo así que te vamos a pagar la puerta? Nosotros no estamos para cuidar la puerta. Dice que no, mira aquí. Y entonces nos mostró la hoja de consignas y decía, el vigilante debe cuidar la puerta. Pues se la robaron, entonces páguemela porque cuidar la puerta es escribir adecuadamente las órdenes que damos. Porque cuidar la puerta es muy distinto a controlar el acceso y el paso de las personas a través de la portería. Pero como escribimos rápido, pues entonces cuidar la puerta. Y entonces finalmente tuvimos que pagar la puerta reja porque ahí decía específicamente que el vigilante debe estar pendiente de la puerta. No estuvo pendiente de la puerta y la puerta la robaron. Es un tema de dialéctica, pero es un tema de precisión en la palabra, porque ahí en las precisiones de las palabras es donde se generan los riesgos de responsabilidad. Entonces es una invitación también a que las consignas que le entregamos desde la administración y compartimos con la compañía de vigilancia, no es solo la compañía de vigilancia la que tiene que hacer las consignas, es una construcción colectiva que tenemos que hacer entre ellos y nosotros para modelar un modelo de aseguramiento que valga la pena. Existe el riesgo de fraude, también existe el riesgo de fraude, porque en muchas copropiedades hay que la nevera, que la venta de gaseosa, que la máquina de vending, que no sé qué, el teléfono, bueno, ya no existen tantos teléfonos monederos, pero en una época existían y eso era pues para problemas también. O la caja menor, pues para solucionar problemas cuando la administradora tiene muchas copropiedades, pues entonces la caja menor la maneja junto con el guarda de seguridad y entonces ahí también hay situaciones que pueden generar temas de fraude. Como también puede suceder cosas como esta. Y esto le sucedió a una persona muy cercana hace poco. A ella la llamaron de la vivienda y le dijeron, mire, usted tiene muy buen crédito con nosotros, se ha portado muy bien con las tarjetas, le vamos a cambiar las tarjetas por unas Platinum y entonces le vamos a aumentar los cupos y va a ir una funcionaria del banco a entregarle las tarjetas. Listo. Y la funcionaria, ¿cuándo la puede recibir? No, pues a las 9, a las 10, a las 11. No, a las 11, listo, a las 11. A las 11 llegó la funcionaria del banco. Nadie sospechó en la copropiedad. Una funcionaria del banco, vestida de banco, con la credencial de banco, todo de banco. Sí, señora, con mucho gusto. Le hicieron el registro en la portería, la dejaron entrar hasta el apartamento de la persona. La persona, pues, ya pasó el filtro de portería, la dejó entrar a la casa, la sentó en el comedor. La señora sacó las tarjetas perfectas,
absolutamente perfectas. Le hizo firmar bueno, todas las recibidos con huella, con de todo, le dejó las tarjetas, bueno señor, hasta luego, mucho gusto, hasta luego, pues, y la funcionaria, pretendida funcionaria del banco se fue. Unas horas más tarde, esa persona tenía que hacer una llamada y cuando iba a llamar, el teléfono aparecía como bloqueado. Entonces ella llamó a su empresa, era un teléfono corporativo, le preguntó a la persona encargada de comunicaciones por qué el teléfono estaba mal. La persona de comunicaciones averiguó con el operador del celular y el operador del celular les dijo, no, sí, es que está reportado por robo. Reportado por robo, ¿cómo así que reportado por robo? Pues a mí no me han robado nada, no, pues aquí aparece reportado por robo. Bueno, listo, está bien, pues entonces hay que hacer el trámite para que nos vuelvan a dar una línea. Para no demorarme mucho, todo esto estaba ya perfilado y a las 6 de la tarde de ese mismo día la chica estuvo en el Éxito, estuvo en Home Center, estuvo en Puma y compró 18 millones de pesos en los 3 establecimientos con las tarjetas de crédito de esta persona. Y el fraude está ahí. Entonces, el que uno sea víctima de fraude también pasa por el tema de la administración de propiedad horizontal, porque cuando ya fueron a mirar los registros en las porterías, muchas veces somos muy libérrimos en esos registros, a veces no escribimos o lo escribimos muy rápido o no le pedimos a ese visitante que tenga un registro adecuado o después lo hacemos y lo ponemos, pues cuando fueron a hacer la investigación de la Fiscalía, de delitos informáticos de la Fiscalía, pues aparecía el nombre de la persona que había cometido el ilícito, pero finalmente ese no era la misma identidad, o sea, no había una comprobación de cédula de ciudadanía para saber si esa persona sí era. Entonces ahí empezó, o sea, desde burlar la portería empezó el fraude. Ese es un control que aunque no es de nuestra responsabilidad, pues también es una parte del servicio de valor agregado que tenemos con nuestros usuarios. Otro tema es el de la convivencia. Señor. Carlos, pensaría yo que en todos estos temas que vienes desarrollando, como que la oportunidad hace el ladrón y hace el daño, porque es que en las épocas de receso bajamos a veces la guardia. Y al bajar la guardia, suceden los accidentes que nos venís contando, ¿cierto? En tema de residuos, en tuberías, en cierto, porque la administradora delegada tomó la semanita, ¿cierto? Y mandan a una persona que no conoce la copropiedad. Resulta que aprovechó el guarda de siempre, ¿cierto? Digo, me voy, que soy de la costa, voy a aprovechar a visitar a mi papá. Antes hay una cantidad de cambios en cuanto a las situaciones y contextos de la copropiedad que no son normales. Y ahí normalmente suceden ese tipo de cosas. Como diría el papá de Betty, el diablo es puerco. Y sucede una cantidad de cosas y no estamos preparados para medir esos riesgos o calcularlos. Otra de las cosas, y tiene que ver con la convivencia, y también ahí tengo otra anécdota, es que uno de mis socios, un día cualquiera lo llamaron de una inspección de policía y lo conminaron porque él estaba siendo favorecedor de prostitución de menores. Entonces, mi socio dijo, pero ¿cómo así? Venga, pero yo, ¿cómo así que yo? Sí, señor, es que usted tiene un apartamento en tal edificio y en tal edificio ya ha habido 1, 2, 3 quejas ante la inspección de policía de los vecinos que ahí hay desorden y ahí hacen y deshacen pues cosas, droga, sexo, demás, y están involucrados los menores y usted no ha hecho nada. Y yo digo, no, pero a mí nunca me han dicho nada. Pues ni el vigilante ni el administrador, nadie me ha informado de esto. Es un tema de convivencia que ahora en épocas de vacaciones sí que se vuelve recurrente por aquello de que ahora con la desempleo y ahora con la necesidad de generar recursos adicionales, muchas personas alquilan apartamentos o tienen apartamentos dentro de copropiedades para alquilarlos vía Airbnb. Y aunque ustedes saben que eso no es
completamente normal o nórmico dentro de las normas, no está permitido, los manuales de convivencia quizás no, y eso sucede, eso sucede. Yo tengo un apartamento en Medellín en donde vivo muy cerca de la Universidad de AFIT y en un conjunto, somos 3 torres, hay muchos apartamentos que estaban alquilados a estudiantes de la Universidad de AFIT, que habían 2 y 3 chicos de 2 o 3 familias distintas que se juntaban, rentaban un apartamento y ahí vivían los muchachos. Pero cuando vino el tema del lockdown, del confinamiento, pues muchos se fueron para sus casas y quedaron los apartamentos vacíos y estas personas, los dueños de los apartamentos decidieron alquilarlos para Airbnb, muchos, y entonces los problemas de convivencia eran enormes, pues, y quiero mencionar solo el solo hecho de tener que cerrar una piscina durante, bueno, antes del confinamiento, esto fue antes del confinamiento, ahora que me acuerdo, de tener que cerrar una piscina hasta que no se garantizara la desinfección total, porque unos ciudadanos extranjeros que alquilaron un apartamento hicieron una fiestita por la noche sin darse cuenta los vigilantes o con la anuencia de los vigilantes, no se sabe. Eso sí, te les garantizo que no eran de Copevian. Y pues al otro día, cuando el señor piscinero estaba limpiando la piscina, pues encontró varios preservativos, no uno, varios preservativos en la piscina. Y eso por temas de sanidad, hay que reportarlo y en el reporte pues hay un plan de acción y ese plan de acción exige la desinfección de la piscina y después de la desinfección hay que volver a pedir la prueba de laboratorio y si la prueba de laboratorio no sale bien, entonces, y así estuvo la piscina durante 20 días cerrada por cuenta de ese desorden de convivencia. Esto como para poner uno de los miles de casos que ustedes conocen, que yo no se los voy a mencionar porque ustedes viven de eso, de temas de convivencia. Violencia intrafamiliar, acoso sexual, consumo de estupefacientes, consumo de tabaco, consumo de alcohol, eh, desaseo de parte de los vecinos, bueno, cualquier cantidad de temas de convivencia que son el pan de todos los días. Está el tema de la movilidad, los temas de movilidad, tú lo decías ahora, el solo parqueo ya es movilidad, el solo hecho de llegar un vehículo a una portería, enfrentarlo a la puerta para poder ingresar y circular por los corredores viales de la copropiedad, tiene una responsabilidad de temas de movilidad. Y entonces, las buenas prácticas de los planes estratégicos de seguridad vial no deben ser un canto a la bandera, ¿cierto? La velocidad, la circulación, el respeto por las vías, el respeto por el sentido de la circulación, los resaltos que llamamos coloquialmente policía de acostados. Bueno, todo ese tema es importante también y se vuelven riesgos emergentes en la época de descanso. Y finalmente el tema de los terceros, ¿cierto? O sea, cómo yo contrato para la fiesta del niño, para el Día de la Madre, para la pintura, para la limpieza de los techos, para lo de los aires acondicionados, para el mantenimiento de los bajantes, para todos esos terceros que confluyen. Muchas veces nos descargamos en el tercero o muchas veces no le ejercemos un debido control a los terceros o al contrario nos excedemos en las funciones que el tercero hace para una copropiedad. Y ahí tenemos una cantidad de riesgos adicionales. Recuerden que en el artículo 15 de la ley 675 dice que todos los edificios o conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal podrán constituir pólizas de seguros que cubran contra los riesgos de incendio y terremoto que garanticen la reconstrucción total de los mismos. Pero me permito aclararles que por muy buenas coberturas que haya, los deducibles de esas pólizas son astromillonarios. Entonces, uno no puede pararse en la contratación de la póliza
para descuidarse del aseguramiento que debo tener yo en una copropiedad. Les traigo simplemente una anécdota para ilustrar eso. Y es que en alguna oportunidad, esto sucedió en una fábrica, pero es importante la anécdota porque puede tener un símil en los temas de propiedad horizontal. Resulta que el efecto de incendio, las consecuencias del incendio estaban contratadas en la póliza a primera pérdida. ¿Qué es primera pérdida? Que cubre lo primero que se dañó, ¿cierto? La primera oleada, no las consecuencias del incendio, las segundas y terceras consecuencias del incendio, sino la primera, en una póliza de riesgo, de todo riesgo de daño material. Y resulta que en una ocasión los globos cayeron sobre un techo de esa fábrica y la fábrica se incendió. Muchos en Medellín conocen esa historia de una fábrica en Envigado, para no decir nombres específicos. Pues resulta que cuando hicieron el ajuste del seguro, que vinieron los japoneses a hacer un ajuste del seguro, vieron que el efecto era de primera pérdida y dijeron, listo, sí, le pagamos el incendio, pero le pagamos el techo. O sea, todo lo que había debajo no. ¿Por qué? Porque la primera pérdida era el techo, no el contenido. Eso puede que ya no suceda, pero la invitación en estos 5 minutos que me voy a dedicar a explicarles esto es que ustedes revisen muy bien los clausulados y las condiciones. Carlos, puede ser que esté presentando una caída de internet, Carlos, o no sé si me están escuchando, esperemos fluya un poco mejor para continuar con la presentación. Si no, Carlos, si no te has caído, te puedes reconectar. Sí, tenemos un problemita de internet con Carlos de conexión. Esperemos un segundo que vuelva y se reconecte o mejore la conexión para continuar con la charla. De todas maneras, pues los temas que venimos trabajando son unos temas que son del día a día y que se nos vuelven paisaje. Y pienso yo, como no experto en temas de gestión, que es importante que ahora que que nos vamos a una semana de receso, aunque de alguna manera nos han encerrado por el tema de cuarentena, por la pandemia, es bueno detectar y hacer algún comité con nuestra empresa de seguridad, con nuestro equipo y repasar esos punticos que Carlos nos está diciendo. Venga, ¿cómo estamos en esto? ¿Cómo estamos en lo otro? ¿Cierto? Para determinar algunos planes o poder prevenirlos. Que donde si tenemos algún riesgo ya identificado en esos puntos que Carlos nos decía, en infraestructura, hidráulicos, pues tenerlos muy presente para que no nos va a coger fuera de base. Hola, Carlos. Bienvenido. Estás con el micrófono apagado. Lo debes de activar tu micrófono. Tu micrófono está desactivado, Carlos. Carlos, tienes el micrófono desactivado. Ahora sí. Riesgos del teletrabajo. Sí, señor, riesgos del teletrabajo. Los riesgos del teletrabajo. Bueno, muy bien. Así es. Pero siempre hay una redundancia. Eso es ¿Me escuchan? Esto es como continuidad del negocio, se llama eso. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Cierto? Pero bueno, ahí volviste. Es verdad. Adelante. Bueno, entonces les decía, para no extenderme más, que es responsabilidad del administrador y de los consejeros mirar y revisar el clausulado general de las pólizas, porque en el caso en que haya una reclamación y esa reclamación no sea desestimada por parte de la compañía de seguros, la responsabilidad del Consejo de Administración y del administrador. Entonces, aunque gracias a Dios esas cosas no son muy frecuentes, es mejor estar
bien afilados con ese tema. Bien. Cuando les hablaba de aseguramiento, pues entonces la invitación, ya para cerrar, es que ustedes diseñen un programa de aseguramiento en donde haya 10 sublíneas o líneas estratégicas dentro de esa planeación estratégica del aseguramiento de la copropiedad. La primera tiene que ver con cumplimientos legales y normativos. Eso tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, con el tema de calidad del agua, con el tema ambiental, todo el tema de ordenamiento territorial, todo el tema de zonas comunes, todo el tema de zonas públicas y demás. Tener eso en un programa es bien importante. Lo segundo es relacionamiento con el entorno del ambiente, que ya creo que me extendí suficiente con el tema, pero también hay que tener una línea estratégica con eso de entorno del ambiente, que es no solamente el ecosistema, que significa trabajar con los vecinos, quién es el vecino de mi copropiedad, para poder también hacer sinergias en temas ambientales, pero también en temas pues, de prevención de desastres. El aseguramiento de las personas, que es seguridad, el aseguramiento financiero, que son los seguros, el aseguramiento de la infraestructura, del que ya hablamos, el aseguramiento de los procesos, ¿cierto? Todo esto ¿sí me están viendo? Bueno, yo voy a seguir. El aseguramiento de la información, oiga, cuidado con eso. El tema de el habeas data, aunque los únicos que están obligados a reportar ante la Superintendencia de Industria y Comercio las bases de datos son las empresas que tienen facturación de superiores a 1.000 millones de pesos. La ley, la 1581, es muy taxativa y muy clara en que es todo las personas que datos sensibles tenemos que tener un cuidado y unas protecciones especiales para nuestros sistemas de información. Sobre todo, tengan mucho cuidado con las empresas que le entregan los archivos planos de los copropietarios a un tercero para que les imprima las facturaciones, por ejemplo, o el tema de contratar a un tercero para el tema de facturación electrónica. Tengan mucho cuidado en la selección de esos proveedores y exijan en sus contratos de provisión que ese proveedor tenga condiciones básicas de aseguramiento de la información, porque se puede meter en un problema grandísimo. Hablamos de gestión de eventos operativos críticos, gestión de emergencias y riesgos de desastres y continuidad del negocio. Entonces, digamos que en términos generales, es en una horita, que fue lo que me pediste que trabajara el tema, ahí tengo cubierto la gran mayoría de temas. Ahora, la invitación es a que cada vez que diseñen un control de riesgos, utilicen unas variables para controlarlo, que sea ejecutable, que sea preciso, que sea oportuno, que sea complejo. Complejo no es complicado, complejo es que tenga doble control. Complejo es que dos personas tengan una llave para que no se pueda abrir un gabinete sin la presencia de dos personas, por ejemplo. Eso es complejo, la complejidad del control. O sea, mientras más complejo sea el control, mejor es. No es complicado, es complejo. Hablamos sobre la automatización y muchas veces compramos sistemas para automatizar procesos y no necesariamente sustituimos lo que yo llamo lo idiomático por lo automático y no hacemos la debida adaptación al tema. Tener Carlos, en cuenta, señor. ponernos un ejemplo de un proceso. De un proceso, el control de accesos. Control de accesos. El control de accesos, la sistematización del control de accesos o el sistema guiado inteligente de parqueaderos, por ejemplo. ¿Sí? Okay. Muchas veces contratamos cosas porque son tendencia y finalmente no es lo que aplica para nuestro
para nuestra copropiedad. Entonces, decimos, no, nos vamos a ahorrar un vigilante y vamos a montar una talanquera, pero para montar la talanquera tengo que comprar las tarjetas de proximidad, y entonces las tarjetas de proximidad valen tanto, y cuál es el valor de reposición, y quién va a ser juicioso, y cómo las vamos a controlar, y cómo las vamos a asignar, y quién va a dar la alta, y quién va a dar la baja, y quién va a dar permisos temporales. Esto se vuelve un berenjenal, ¿cierto? Si yo no estoy dispuesto a tener ese berenjenal, pues el vigilante es lo mejor. En la década de los 80, cuando un vigilante se dormía, vendía una alarma. Se vendía una alarma. O sea, el mejor vendedor de alarmas era un vigilante dormido en los 80. Ahora, una alarma mala o una alarma que no sea activa es el mejor vendedor de un circuito de radio televisión. Pero ¿para qué carajos tengo yo un circuito de radio televisión si los circuitos de cerrados de televisión no cazan ladrones? Dicen, yo he escuchado eso en algunas consejos directivos, en algunas juntas y en algunas reuniones. Pero venga, no es que el circuito de radio de televisión no es para cazar ladrones. El circuito de radio de televisión debe estar diseñado en función del proceso y no en función de las barreras perimetrales. Porque yo lo que estoy teniendo es una cámara para ver por dónde se me metieron. ¿Cierto? Y yo lo que necesito es que no se me metan. Entonces, el concepto de riesgo tiene que ir muy acompañado con el diseño de lo que quiero y de lo que tengo contenido dentro de la copropiedad. Porque imagínense que yo tengo, vuelvo a anécdotas mías personales. Yo vivo en Medellín en un apartamento, en un conjunto residencial donde somos 200 y pico de apartamentos y tenemos 135 perros. Mascotas, perdón, 135 mascotas. Ustedes se alcanzan a imaginar 135 mascotas. Es un tema de zoonosis, es un tema de salud pública. Y entonces, ¿para qué me sirve el circuito de radio televisión? Pues me tiene que servir para que las zonas dispuestas para la disposición de residuos orgánicos de las mascotas se cumplan a cabalidad. Ahí sí, un circuito de radio televisión tiene sentido. Tiene sentido cuidemos la piscina de que no haya cosas como las que pasó con estos ciudadanos extranjeros. Entonces, cuando hablo de automatización, estoy hablando de que hay que tener cuidado en que muchas veces tenemos las recetas preconcebidas. Tengo una puerta, pongo un vigilante. Tengo una ventana, pongo una reja. ¿Sí? Las tenemos preconcebidas, pero antes de cogerla a funcionar, tengo que pasarla por estos filtros que son consejos pequeños que les quería dejar en esta... Carlos, disculpa que te interrumpa. Cuando te congelaste, comencé a hablar de un tema que no lo había visto porque no había visto tu presentación y estaba sincronizado con esto. Y yo pienso que en estos momentos es donde se va a hacer reuniones con los equipos de seguridad o con las empresas de seguridad, ¿cierto? Y si uno tiene y comenzar a prever, si yo tengo, ¿qué es lo que estás diciendo? Verificación operativa basada en los riesgos. O sea, yo ya tengo identificado unos riesgos y que pueden ser mayores en Semana Santa, por decirlo así, o en vacaciones. Claro. Pues entonces, preparemos algo, ¿cierto? Posiblemente no pase, pero como el diablo es puerco, ¿cierto? Entonces, que estemos prevenidos y tengamos unos responsables, las empresas estén avisadas, ¿cierto? Te vas a ir de paseo, pero me dejas un teléfono donde te puedo ubicar, no sé. Ese tipo de cosas que son sencillas y que vos decías que la complejidad no es lo complejo, sino es, venga, aseguremos que las cosas no se nos salgan, que no tengamos fugas, ¿cierto? En esa planeación. Y también, ojo, que para que los eventos no se escalen, no se salgan de madre, como dirían los mexicanos, para que no se escale un evento, pues tener un buen protocolo de atención de eventos, ¿cierto? Para tener un buen protocolo de atención de eventos, lo primero que yo tengo que tener, y eso nos lo enseñaron, lo traemos de gestión de riesgos de desastres, es tener alertas tempranas, ¿cierto? Si yo veo que la puerta del ascensor se está trabando 10 veces en la semana, algo está pasando, ¿cierto? Pero si yo lo que hago es decirle al vigilante, vaya
vaya a resetear a la casa de máquinas, al gabinete, apague el ascensor y vuelva y préndalo. Y esa es una acción una corrección, pero no es una acción correctiva, ¿cierto? No es una acción de mejora, no es una acción preventiva, no, no es. Es simplemente vaya, apague y vuelva y prenda. Pero entonces queda en el aire el que la puerta del ascensor se está trabando 10 veces en la semana. Entonces son 40 veces en el mes. Y nadie para bolas. Bueno, estoy exagerando. Y llega un momento de que alguien queda atrapado en el ascensor. Y entonces pasa y dice, ah, no, es que eso pasa aquí mucho. ¿Cierto? Pero ¿dónde está el registro de que pasa mucho? Miren, les voy a contar otra historia, ya como para despedirme y permitir que ustedes puedan hacer sus intervenciones. Yo me tengo que retirar faltando 5 para las 5 porque tengo que dictar otro taller, un conversatorio que vamos a hablar sobre pandemias y los efectos históricos de las pandemias, pero pasa lo siguiente, cuando yo tengo un sistema de alertas tempranas, yo puedo predecir el tema. Yo puedo saber que hay un acto inminente, un riesgo que me va a presentar. Entonces, les voy a contar esta historia. Nosotros, en mi empresa, trabajamos para unas copropiedades. Y en esas copropiedades, teniendo los registros, haciendo todo ese tema de registro, un día llegamos al Consejo de Administración a hacer la devolución de resultados del trabajo que hacemos en gestión de riesgos allá. Y nos llevamos una sorpresa, porque resulta que ellos estaban buscando que el principal riesgo era hurto. ¿Sí? El más frecuente de todos era hurto. Y resulta que con el registro, el mayor riesgo era ruptura de tubería. Sí había hurto, sí, claro, pero ¿qué era más costoso? La ruptura de tubería. Entonces, un consejero preguntó, venga, ¿y si esos 6 tubos se revientan cada tanto? ¿No es un problema constructivo? Claro, señor, es un problema constructivo. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Bueno, aparecen riesgos cuando yo registro cosas, pero si no las registro, pues no hay alertas tempranas. El protocolo de atención de eventos debe ser seguir estos pasos: identificación del hecho, a quién se lo comunico, cómo asisto, quién debe asistir y cómo se controla, cómo se contiene que no se escale el tema, y cómo se recupera del evento, cómo hago la investigación y finalmente cómo lo documento. Esas 7 etapas de la atención del evento deben estar muy metidas en la cabeza del administrador, metidas en la cabeza del vigilante, metidas en la cabeza de oficios varios, metidas en la cabeza de los consejeros, porque en la medida en que se haga adecuadamente una gestión de eventos, pues finalmente vamos a poder documentar cosas para la compañía de seguros y no vamos a tener problemas que se van a revertir en la desestimación del riesgo y el no pago de la indemnización por situaciones que se vengan presentando. Lo mismo en ese mismo, señor. Sí, me das pie para hablar de la norma técnica sectorial SI02. En sus 5 dimensiones, una de ellas es prevención y seguridad y prevención. Y estamos hablando de todos estos temas. Y cuando uno ve, y lo que estás hablando, cuando a mí me gusta mucho enfocar todo al negocio de los administradores, porque pues ellos en este momento, o sea, cuando uno tiene una compañía, pues tiene que ver cómo presenta sus cotizaciones, cómo presenta sus propuestas. Y no es lo mismo el riesgo en un edificio de 40 años, cuando hablabas ahorita de tubos viejos o de una hidráulica ya muy antigua, a un edificio nuevo. Y esa gestión de ese edificio será totalmente diferente por los riesgos que ese edificio tiene, que son edificios de hace mucho tiempo que no estaban hechos bajo ninguna norma, posiblemente, o diría yo que son menos seguros que los de hoy, diría yo, por las normas pues, y por las exigencias que se tienen ahora, pero eso puede radicar en cómo propongo yo y cómo administro un edificio como administrador. Claro que sí, claro que sí.
como hacer consciente el tema, porque finalmente los riesgos son porque uno los permite, ¿cierto? Los riesgos están ahí. Los riesgos son como, y perdonen el símil, pero los riesgos son como la varicela. Todos, cuando chiquitos o grandes, nos dio varicela. Ese es un virus que cuando nos da y nos curamos, no nos curamos, simplemente inactivamos el virus. El virus queda huésped dentro del cuerpo. ¿Sí? Y cuando yo me deprimo mi sistema inmunológico por una depresión afectiva o por una infección o cualquier cosa, el virus de la varicela, si encuentra una pareja que lo fecunde, ¿sí? Que están en el ambiente, vuelve y se reproduce y ya no te da varicela, sino una cosa que se llama herpes zóster, que conoce realmente como culebrilla y es muy agresivo. Es símil del cuerpo humano. Aplíquelo a las copropiedades. O sea, los riesgos están ahí, señoras y señores, están ahí, viven con ustedes, los tienen a toda hora. El tema es desarrollar pensamiento basado en riesgos, no paranoia, ojo, pensamiento basado en riesgos. Que cuando yo tengo pensamiento basado en riesgos, soy capaz de ver oportunidades, ¿cierto? Encontrar oportunidades. Y no son oportunidades de mejora, sino oportunidades para hacer ahorros, para obtener beneficios o incluso generar nuevos ingresos. A mí se me ocurrió una vez en mi copropiedad, una idea loca, en aquellos puntos de varios en las asambleas, proponer que al rondero, que contratáramos de rondero, más bien un guía canino. No para que tuviera un perro, sino para que nos ayudara a todos los copropietarios a pasear los perros de nosotros. ¿Qué mejor compañía? ¿Qué mejor compañía? Es una locura, yo sé que es una locura. Pero qué mejor compañía que un guía canino para que saque a los perros dentro de la copropiedad. Y por ahí derecho hace la ronda. No, obviamente era una cosa así disparatada. Pero de esos disparates salen cosas buenas. Salen cosas importantes. En los temas de innovación se dice que hay que tener muchas ideas, miles de ideas y de malas ideas para que salga una buena idea. Y eso puede tener algo en temas de seguridad. Está Álvaro, bien. hay que salirse de la caja, hermano. Hay que salirse de la caja. Salirse de la caja no es solamente pensar en proactivo, sino pensar en creativo. En creativo. Carlos. ¿Alguna intervención, algo? Porque tengo 10 minuticos para poderlos acompañar nomás. Exactamente, tenemos 10 minutos, vamos a abrir unos 5 minuticos. Yo quisiera, pero ya entiendes mi situación. Claro que sí, te agradecemos mucho. Son las 4:45, tenemos unos 5 minuticos de preguntas, si las tienen, me las pueden hacer por el chat. Y además vamos a rifar un curso, la norma técnica sectorial 602, patrocinado por Copevian. Ese curso hoy lo vamos a rifar a través del foro. Isaac, te pediría que por favor nos publiques, nos compartas el foro y ya les voy a contar qué es el foro en nuestros avisos parroquiales. Aredetodos.com ha venido encontrando una necesidad en la comunidad virtual de la propiedad horizontal de nosotros, de todos.com, que hay muchas fuentes, pero no hay fuentes fidedignas. O sea, hay muchos grupos en Facebook, hay muchos grupos de WhatsApp, ¿cierto? Y la gente pregunta, pero no hay quien valide. Entonces nos dimos a la tarea de elaborar un foro para que ustedes ahí nos pregunten y tenga un poco más de control, ¿cierto? De que de expertos, de la mano de expertos o de la mano de nosotros, al menos digamos, no lo sabemos, pero no traguemos entero y nos vamos con cierta información, ¿cierto? Que la gente se queda con lo primero que escucha. Entonces, por eso tenemos el foro y queremos invitarlos a eso. Entonces, Isaac, le voy a pedir a Carlos Eduardo. Ya tengo a mi gente aquí. Ya tienes a su gente acá. Deme 4 minuticos para que las 50 termines.
Aquí me preguntan qué medidas puede tomar un administrador con las personas que no usan tapabocas. Esa es una pregunta que te hacen. Nos la hace María Mayra Ardila. Miren, yo soy de las personas que soy defensor de que hay tres momentos básicos que son pedagogía de la ley, justicia cercana al ciudadano y luego la acción coercitiva. Entonces yo primero tengo que hacer pedagogía, no partir del... Todo el mundo le dijeron que tenía que tener tapabocas, entonces él asume que tiene que tener tapabocas. Lo segundo es justicia cercana al ciudadano y es, venga, un comparendo pedagógico. No hizo caso, viejo, es que hay una norma que dice violación de medida sanitaria. Es una norma que es sujeto de multa y es en todo el territorio nacional. El hecho de que yo viva dentro de una copropiedad no me ampara porque es el territorio nacional. Entonces, violación de medida biosanitaria es una contravención y es sujeto de multa. Usted no puede imponer la multa, pero sí puede conminar a la persona y finalmente denunciarlo a la inspección de policía o al policía para que venga y le ponga el comparendo, así sea dentro de su copropiedad. Eso es perfectamente viable. Lo que pasa es que se vuelve uno un berenjenal, pero eso es perfectamente viable. Ok. Carlos, la segunda pregunta para dejarte ir es ¿qué norma se está violando si se usó un extintor y después de 2 meses no ha hecho reposición de este? El Código Nacional de Bomberos, la ley 1531 de los planes de emergencia y la 2157 del 2017 de plan de gestión de riesgos de entidades públicas y privadas. De poquito. Está muy bien. Más todas Carlos, más todo lo que tiene que ver con los ordenamientos locales, ¿cierto? Cada alcaldía tiene un propio ordenamiento local. Ok. Carlos, para dejarte ir, sé que hay más preguntas, pero Carlos nos tiene que abandonar. Yo sé que vamos a tener otro espacio con él cercano, donde Zona Segura ese día sea el que patrocine. Entierran el de todo y Zona Segura. Nos vamos a ver, yo sé que sí. No, con todo gusto, con todo gusto, con todo gusto. Yo sé, Carlos, que todo el conocimiento que tenés es para todos y lo sé, pues, y lo he aprovechado en los webinars que haces en otros espacios. Entonces lo vamos a tener próximamente acá. Pero aquí, para terminar, y yo sé que ya te vas a desconectar, quiero que hagas una pregunta. En la parte superior de la pantalla están viendo una barrita verde con un bombillito rojo que dice clic aquí. Ahí van a entrar al foro. Entonces, Carlos va a hacer la pregunta de la charla, ¿cierto? Y eso va a quedar registrado en el foro. Yo le voy a decir a Carlos que luego se me meta al foro y quien haya quedado de primero en el foro, ¿cierto? Que él diga, esta es la pregunta adecuada, lo estaremos llamando y le estaremos diciendo quién se acaba de ganar el curso de la norma técnica sectorial SI02, patrocinado por Copevian. ¿Le parece, Carlos? Una preguntita. Me toca crear una pregunta. De lo que hiciste, de la presentación. ¿Cuáles son las mejores prácticas para el aseguramiento de una propiedad horizontal? Ok, entonces ya saben, responden en el foro y lo estaremos revisando y como queda registrado, ¿cierto? La persona que responde porque está registrada, yo le voy a pedir a Carlos que luego me lo revise y me diga si esta persona fue la que se lo ganó. Entonces, Carlos, te agradecemos mucho. Muy formal, sabemos que estás... aquí. Tengo a la gente ya. Póngamelo, yo lo saludo. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Estamos conversando. Que Dios los bendiga. Recuerden que esto no se ha acabado. Hay que ponerse el tapabocas. Sí, señor. Así es que un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Álvaro. Gracias, Copevian. Gracias a los que asistieron. Y siempre dispuesto a poder colaborar y hacer de esto una comunidad de conocimiento. Que tengan una feliz tarde. Claro que sí, Carlos. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao. Continuamos entonces nosotros conectados y ya saben cuál va a ser la dinámica del sorteo. Sigue en la parte superior de sus pantallas
pueden ingresar al foro, ya sabe la pregunta que Carlos hizo, y ahí van a responder. Si vemos que no es satisfactorio las preguntas, pues volvemos y lo rifamos, que todavía tenemos otro programado de Copevian para el próximo mes y lo estaremos rifando ahí. Entonces, a todos muchas gracias. Este ha sido un webinar un poco raro, un poco rápido en toda la información, pero yo creo que el llamado queda, la sensibilización quedó, y es que gestionemos los riesgos, adelantémonos a ellos, pensemos cuáles son los riesgos, que bien nos lo decía Carlos en su primera diapositiva, de todos los que pueden haber en una PH, y juntemos nuestros grupos, juntemos nuestras empresas de seguridad y pensemos qué puede pasar en este receso, cuáles son los que más susceptibles son de que pasen, ¿cierto? ¿Cuáles son los más urgentes? ¿Y qué necesito yo para solucionar esos riesgos? Entonces, a todos ustedes, muy buenas tardes. Quedamos atentos a nuestras redes sociales, a nuestras páginas web para los próximos eventos, y recuerden que el 2021 es de todos. Muchas gracias, buena tarde y chao, chao.